¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si uno mira al turismo como una fuente de ingresos, uno puede pensar de que todo es futuro, digamos. Y todavía me suenan, me hace ruido lo que decía el ingeniero José Ruchesi en la Escuela de Jardinería, que no solo se autosustentaron económicamente, sino que incluso el año pasado le prestaron a la provincia un robot que adquirieron en el año 2014 y que pagaron $150.000. ¿Con qué fondo? Con fondos propios. La Escuela de Jardinería es la única en su tipo en el mundo. Vienen de distintos lugares del planeta a especializarse en la Escuela de Jardinería en genética. ¿Usted sabe lo que paga el mundo civilizado, desarrollado, en plantas ornamentales en genética? Decía el ingeniero Ruchesi que el Chaco puede llegar a ingresar $5.000 millones anualmente si se decide desarrollar la genética en las plantas ornamentales. Quiere decir que el turismo depende cómo se lo enfoque y cómo se haga en materia de política de Estado. Mire, acá tengo una publicación que estaba mirando los archivos y El País de España decía: el turismo se consolida como principal fuente de divisas. Y dice: aunque un tanto atípico, el sector turístico es, al fin de cuentas, un exportador más de la economía española, en tanto y en cuanto contribuye a equilibrar el saldo de su balanza exterior. Y escuche este tema. El año pasado, en plena pandemia, esta contribución se cuantificó en torno a los $25.000 millones. ¿Cuánto puede ingresar en el turismo en el Chaco? Este es el punto, que hoy de pronto hasta está reservado para un sector nomás el conocimiento de lo que puede ingresar el turismo en la provincia, en los distintos lugares y como metodología de ingreso de divisa. ¿Esto puede ser posible? Bueno, hemos invitado al vicepresidente del Instituto de Turismo del Chaco. Vamos a conversar con él y Mauro Flores nos va a contar un poco el panorama de la provincia e incluso, por supuesto, había toda una expectativa con el verano en, digamos, plena pandemia, en desarrollar el turismo, del cual depende muchas pymes y muchas fuentes de trabajo, y eso de alguna forma no tuvo el desarrollo esperado por todos los sectores. E incluso la información que tenemos es que se va a recrudecer la actividad, el sistema e incluso el horizonte para esa fuente de trabajo. Pero vamos ya a presentarlo a Mauro Flores, que siempre es un gusto y un placer conversar con él. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir y ojalá que podamos saber un poquito más y la audiencia saber un poquito más del tema turismo, ¿no? Bueno, un placer estar con vos, Tonino, en este programa que marca un norte respecto de las actividades industriales en la provincia del Chaco y en la región. El turismo es una industria sin chimenea, es una actividad que genera mucho empleo y que nosotros estamos hoy muy preocupados y ocupados teniendo en cuenta el contexto. No podemos escapar a una pandemia que nos tiene a mal traer a la actividad económica en general, pero en particular al turismo le ha causado muchísimo daño. Mauro, ¿cómo recepcionaste vos
con toda la, a pesar de ser un hombre joven, con toda la experiencia que tenés en este marco, ¿cómo recepcionaste la preocupación de los distintos sectores? Y máxime teniendo en cuenta que ya se fue el verano, que aparece el invierno con una criticidad superior a lo que estamos acostumbrados, incluso hasta el invierno pasado, las nuevas cepas que ya se detectó en Corrientes, la nueva cepa de Manaos y de Brasil, digamos, hacen que no esté tan transparente ni claro el horizonte. ¿Cómo has testeado vos el sector? Bueno, en el sector de la actividad turística hay malestar, hay preocupación y mucha expectativa puesta en qué va a suceder en esta incipiente segunda ola de COVID-19 en el país. Entendiendo que hasta tanto no se vacune al menos el 70% de la población, no va a haber plena tranquilidad ni posible planificación en esta actividad que la requiere y mucho, porque la gente contrata viajes a plazo. Aquel que quiere visitar el Chaco lo hace teniendo en cuenta un considerable espacio de tiempo para hacer sus reservas, para obviamente calcular sus vacaciones, las licencias en su trabajo, etcétera. De manera que nosotros apostamos mucho a este plan de vacunación, que lo vemos en estas últimas horas con un crecimiento exponencial. Han arribado una cantidad importante de dosis de distintos laboratorios que hacen creer que antes de lo esperado podemos pensar en, ya lo digo, bueno, me voy a ir muy lejos en cuanto a la referencia, pero Bill Gates ya planteó que con el proceso de vacunación el 2021 podría ser el año en que se diera fin a la cruda pandemia. Sí hubiera problemas de un post, de cómo vivir una nueva normalidad, pero sí la pandemia per se tendería a reducirse. Claro. Entonces, el turismo depende mucho de eso y nos los han hecho saber. Este fin de semana que ha pasado, el anterior, teniendo en cuenta la Semana Santa, sí, ha tenido una caída importante en cuanto a la cantidad de pasajeros que han arribado a hoteles al Chaco. Hemos manejado un 10% de las camas disponibles. Bueno, obviamente es muy poco, ¿no? Es muy poco, pero hubo el efecto buscado. Claro. Lo que planteó el gobernador Capitanich en su decreto 690 era claramente desalentar al ingreso de turismo y al egreso de turismo. Ahora estamos padeciendo muchos chaqueños que han ido a grandes destinos en cuanto a aglomeración de personas y que después retornan, Tonino, y están acá y ya sabemos que muchos vienen positivos. Y como mínimo el 70% habrá venido contagiado, ¿no? Y es un porcentaje elevado. Vienen positivos de COVID, lo transmiten a sus cercanos, eso se va expandiendo y tenemos hoy, por ejemplo, Presidencia Roque Sáenz Peña con sus camas ya saturadas, ya no hay disponibilidad para aquellos que tengan que ser tratados con, obviamente, el virus de COVID-19 en la segunda ciudad del Chaco. Sí. Y eso que se ha dotado de infraestructura en este año y 2 meses de pandemia. Entonces, hay que ser más responsable, pero a su vez hay que tener una fina, hay una línea muy fina en la que hay que trabajar para que tampoco se resienta tanto la actividad económica, porque el gobernador, y vos lo sabés, porque hablas con él permanentemente, es un obsesivo en el sostenimiento y la generación de empleo privado formal. El turismo, por antonomasia, es de los que más mano de obra requiere. Sí. Para prestar esos servicios se requiere de mucha fuerza de trabajo. El recurso humano permanente. Es permanente. Claro. Pero lamentablemente el COVID no da tregua en el país. Bueno, sabemos en Europa, nuevos cierres. No quiero caer en frases trilladas y comparaciones que a algunos les parecen reiteradas, pero Europa también hay países que se están cerrando, como Francia, por ejemplo. Bueno, hoy se plantea, hasta el propio presidente, positivo de COVID, sí, generar restricciones en provincia. Con las dos dosis, digamos. Con las 2 dosis de Sputnik, positivo de COVID. Hasta Putin se preocupó en mandar una cosa y decir, bueno, el 3% se podía haber contagiado, justo el presidente Alberto Fernández estaba en el 3%. Exactamente. Unos hablan de un 3, otros hablan de un 7. Techo de 8, 7.4, claro. No soy científico, no soy un entendido en la materia, pero evidentemente puede suceder, lo que sí claramente
genera que no se agrave el cuadro, sino que se lo pueda transitar de manera más fortalecida al haber inoculado la Sputnik. Entonces, volviendo al turismo, específicamente, nos manifiesta que hay honda preocupación. Ya pasaron, los hoteleros tuvieron en el año 2020 7 meses sin facturación, cerrados, absolutamente cerrados. Han habido hoteles ¿Cuál que es han el panorama que viene? Y bueno, eso depende. ¿Vos lo ves igual o hay un poquito más de elasticidad en esto? A ver, porque va a ser el horizonte es más riguroso que antes. El horizonte es muy crudo, sí, hasta que se llegue a la vacunación del 70% de la población. Ahí sí la cosa cambia. Y viendo lo que te manifestaba hace un rato, las dosis que están arribando, que están llegando al país, creo que eso puede suceder antes de lo esperado. Estamos hablando del mismo año 2021. Según las crónicas, según lo que uno sigue por las noticias, si esto continuara así, con esta periodicidad, con este cumplimiento de las entregas de las vacunas, podemos pensar en un 2021 con un cese de estas olas agresivas del COVID, teniendo en cuenta que ya la gran mayoría de la población estaría vacunada. Ahora, hasta que eso llegue es el tema. El turismo de invierno, acá por lo menos en la región, me parece, por lo que uno escucha de los especialistas y sobre todo ustedes que están más en la materia, Mauro, que no digo que estaría perdido, pero de alguna manera va a haber que socorrerlos a los que están en el sector porque van a tocar pito, ¿no? Es que, a ver, hasta hace 10 días se hablaba de una nueva etapa del programa previaje para las vacaciones de invierno. Sí, sí. Porque había funcionado muy bien en las vacaciones de verano, 15.000 millones de pesos que el gobierno nacional volcó al sector. ¿Cómo funcionaba o cómo funcionaría en la segunda etapa? Es, supongamos que vos contratás un paquete turístico a Cataratas del Iguazú. Te cuesta 40.000 pesos. Vos lo abonás, inclusive lo podés abonar en 12 cuotas, sin interés, los vuelos de aerolíneas también, si es que vas a otro destino. Bueno, el 50% de ese monto total, el gobierno nacional, a través de una cuenta del Banco Nación o de una tarjeta electrónica o de billetera electrónica, te lo transfería para que lo gastes en turismo. Eso se está pensando para este segundo semestre, vacaciones de invierno. Ahora, hay que ver qué sucede Si recrudece los contagios, me parece que eso va a naufragar. Eso puede quedar stand-by si se complica la circulación viral y... Están hablando de más restricciones en el orden nacional. Se está hablando de más restricciones nacional y provincial. Sí, la nación que le va a dejar la responsabilidad a las provincias, a los gobernadores y a los intendentes. Y entonces, tenés sistema sanitario en Sáenz Peña colapsado, hay un riesgo sanitario. Tenés una clara segunda ola que lo que se busca es reducir el contagio. Tenés una situación que está vinculado, muy atado a la vacunación masiva. Entonces, hasta tanto esas tres cosas no se resuelven, es muy difícil establecer un futuro cierto para el sector turístico, que en mayor medida ha sobrevivido en lo gastronómico, porque han tenido hasta hace un mes 5 meses consecutivos de crecimiento en cuanto al consumo. Prácticamente estaba el 100% de la oferta gastronómica en la provincia. No así la hotelería, que no puede mejorar su suerte porque está atado a la pandemia, más aún que la gastronomía, y también ha estado muy resentido el transporte de turismo. Claro. Hay muchos ómnibus parados en el país, en el Chaco también, que están vinculados al turismo específicamente. Y además el agravante de los egresados, por ejemplo, y sus viajes, que de manera tardía, pero lo van haciendo en cuanto al cumplimiento, las agencias de viaje que prestan estos servicios turísticos, y después se encuentran con los problemas de contagios masivos. Entonces es muy complejo. Yo no es que quiero transmitir solo pesimismo, yo estoy haciendo un análisis tratando de los buenos análisis que haces vos, que nunca voy a lograr ese nivel, de la realidad objetiva. ¿Qué tenemos? Los pibes viajan, se van o a Carlos Paz, o a Bariloche o a otros destinos y vuelven un número importante positivos de COVID. Ahí tenemos otro foco de conflicto. Entonces, todo está sujeto a la vacunación. Mauro, yo quisiera, con mucha perspicacia e inteligencia, lo dijiste recién,
supongamos que solucionamos el problema Sí. del COVID o pasamos el brote, esta subida, venimos en bajada, en decreciente, y ya comenzamos a plantear post invierno la temporada de verano 21-22. El Chaco cuenta con 2 o 3 lugares, digamos, paradigmáticos, 2 o 3 lugares de alguna manera que son fuentes de atracción para ese turismo que intenta dejar de ser de paso. El Chaco intenta dejar de ser de paso. ¿Cómo se plantea esta historia teniendo en cuenta estos 2 o 3 lugares, el Parque de Pampa del Indio, Campo del Cielo, en fin, que son atractivos, incluso hasta del exterior, digamos? ¿Cómo plantean? Bueno, el Chaco, para que vos te des una idea, Tonino, en el 2019, según el Observatorio del Turismo de Reuniones, que lo integra la UBA, el Ministerio de Turismo, entre otros, estamos hablando de un número serio, Sí, sí. era la 6ª provincia y Resistencia, la 7ª ciudad en cantidad de turistas en ocasión de realizarse o un congreso, o una reunión, o un simposio, o un encuentro de profesionales, o un evento deportivo, o un show artístico. El turismo de eventos para el Chaco era un generador de empleo, de recursos, de divisas, inclusive venían del exterior, porque se había posicionado muy bien. Ahí tenemos hacia adelante una arista muy interesante para seguir potenciando. Tenemos centro de convenciones modelo, tenemos infraestructura hotelera, gastronómica, tenemos vuelos periódicos con una de las frecuencias más importantes desde una capital de provincia a la ciudad de Buenos Aires. Además teníamos la otra frecuencia de la ruta Resistencia-Córdoba, que estamos próximos a recuperar si no se agrava la pandemia, y se había generado, Tonino, a partir de gestiones del gobernador con el presidente de la Compañía de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, una tercera ruta, que es Resistencia-Iguazú. Y esto viene muy bien a título de que lo que se viene post pandemia es el turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza ofrece desde el Chaco al mundo el Parque Nacional El Impenetrable, un lugar extraordinario. Es una marca muy conocida, aún por nombre, Virgen, pero poco visitada. Virgen, y es un lugar extraordinario. Ahí lo ves desarrollando a los Tompkins a través de Riwaldi en Argentina, otras fundaciones muy jerarquizadas y respetadas en materia de conservacionismo. Es Parque Nacional, 130.000 hectáreas de monte pristino. Ese lugar está mirado por los que hacen turismo obviamente sustentable, muy pro ambiente del mundo, y eso a gente paga muy bien y paga por visitar y preservar la naturaleza. Se invirtió, antes era ir a depredar, ahora hay mucha gente que paga muy bien para hacer este tipo de turismo. Pero no es solo el Parque Nacional El Impenetrable, es el Parque Nacional Chaco en Capitán Solari, es Isla del Cerrito en Los Humedales, zona Ramsar, es Campo del Cielo, que también que es un parque que tiene lo suyo, pero además tiene ese maravilloso lugar que hace 4.000 años impactó una lluvia de meteoritos después de una explosión de un asteroide y que hoy cuenta con un centro de interpretación modelo para ser visitado. Y tenemos el turismo rural para épocas de no tanto calor, un poquito más fresca, en General San Martín. El invierno sería ideal para es el ideal rural. el clima, Claro. bueno. Villa Ángela, Aviateray, Las Curiosas, Sáenz Peña con sus baños termales, que sabemos las propiedades curativas y que post pandemia mucha gente va a necesitar este tipo de terapia y de uso de estos baños termales en Presidencia Roque Sáenz Peña, que cuenta con un hotel que es el Hotel Gualoc, que bueno, no quiero ser autorreferencial, pero cuando me tocó a mí ser interventor en el año 2008, eso era un antro, y por gestiones del gobernador, humildemente lo que pude colaboré también para que hoy haya en Presidencia Roque Sáenz Peña una infraestructura hotelera modelo. El Gualoc es algo extraordinario, que bueno, ahora tendrá que
buscarse una empresa que preste un servicio acorde a las circunstancias, Claro. a lo que el 2021, ya pensando en el 2022 sobre todo, requiere. Entonces, el turismo en el Chaco es un gran generador de empleo, de recursos económicos, y hay mucha posibilidad porque se estima que lo que se viene no son los tradicionales destinos turísticos con la gente abarrotada, ¿viste?, en pequeños espacios. Ya lo que viene es lo que ofrece el Chaco: espacios abiertos, al aire libre, naturaleza, río, verde, árboles, monte, fauna que se preserve, y la flora lo mismo. Me voy a ir a la pausa y te tiro una idea que, por supuesto, de alguna manera apuran y apuestan fuerte algunas regiones del país, Cuyo, San Luis, Córdoba, incluso una especie de joint ventures o turismo bilateral entre dos provincias o dos regiones. Nosotros tenemos acá con Corrientes ese corredor que sale del puente Chaco Corrientes y va hasta Los Cables o un poco más allá, una zona realmente impagable con bancos de arena, que estuve en uno de ellos pescando, realmente que en ese banco de arena que está frente al San Juan, Sí, al desagüe del San Juan, que le dice salida acá al Caribe. Tenés 200 metros de agua cristalina y que te llega un poco más arriba de la rodilla. El trabajo entre Corrientes y Chaco se puede potenciar como para decir, bueno, mañana meto 5 vaporcitos, meto 5 balsas, hago un turismo de 3 días o de 2 días con bungalow en diferentes lugares, lo que se está haciendo en forma amateur o artesanal en el río Teuco y río Bermejo. Pero no me conteste nada, me doy a la pausa y a la vuelta. Eso es una propuesta soñada por muchos que vamos a pescar y que decir, bueno, traemos gente de afuera y ¿qué le ofrecemos nosotros? Director, rapidito nos vamos a la pausa.